He vivido en el suroeste del Pacífico toda mi vida, y puedo decirte que aquí no pasa mucho. Tal vez lo mismo podría decirse de cualquier lugar que no sea Disneylandia. Hay dos cosas garantizadas en esta tierra: el calor abrasador y las rocas. Recuerdo que, cuando era niño, mi madre me llevó al Gran Cañón. Me quedé mirando ese inmenso paisaje de formaciones rocosas bajo el sol implacable, y pensé, esto es todo. Supongo que siempre fui un poco más apático que otros niños de mi edad, pero, siendo sincero, tenía razón. El desierto, las rocas, el calor. Nada más. A lo largo de los años, encontré consuelo en mis amigos. Aunque el paisaje ofrecía poco entretenimiento, ellos llenaban el vacío. Pasábamos los veranos recorriendo en bicicleta las calles secundarias, dando vueltas interminables en los callejones sin salida, o simplemente holgazaneando frente a las tiendas de conveniencia en los días más calurosos, para desgracia de los empleados. Los años pasaron como un suspiro. Antes de darme cuenta, estaba sentado en un aula universitaria, escuchando a un profesor hablar sin parar sobre teorías que parecían no tener fin. La universidad no era lo que había imaginado. De niño había escuchado historias emocionantes sobre la vida universitaria, pero para mí era solo trabajo, trabajo y más trabajo. Las clases eran exigentes, y el tiempo libre lo dedicaba a cualquier trabajo de medio tiempo que pudiera conseguir. Por suerte, no estaba completamente solo. Uno de mis amigos más cercanos, Drew, también fue aceptado en la misma universidad. Tenerlo allí ayudaba a sobrellevar la rutina. Drew fue uno de los primeros amigos que hice en mi infancia. Se mudó al vecindario un año antes de que empezáramos la escuela, y desde entonces nos volvimos inseparables. Era curioso, porque éramos bastante diferentes. Él era extrovertido, siempre el centro de atención. Yo, en cambio, era más reservado, alguien que pasaba desapercibido. A pesar de las diferencias, nuestra amistad creció fuerte. Con el tiempo, nuestro grupo de amigos se amplió: Alan, Mickey, Logan, Nate y Riley. Éramos 7 en total. Pero al graduarnos de la secundaria, solo quedamos 3 en el pueblo. Drew y yo fuimos a la universidad, mientras que Nate consiguió un trabajo estable en un almacén. Los demás se mudaron a otros estados. El final de la universidad se acercaba. Un día, durante el almuerzo, Drew me contó que había conseguido trabajo fuera del estado. Me alegraba por él, pero no podía evitar sentirme vacío. Él lo notó en mi rostro, me dio una palmada en el hombro y me aseguró que todo estaría bien. Antes de regresar a clases, con una sonrisa misteriosa, me dijo que estaba preparando algo que me haría muy feliz. No le di mucha importancia en ese momento, pero no tardaría en descubrir de qué se trataba. Pasó una semana después de la graduación cuando Drew me envió un mensaje. Quería que fuera con el de campamento ese fin de semana. Me sorprendió, porque nunca habíamos ido de campamento, y Drew no parecía el tipo amante de la naturaleza. Pero insistió, prometiendo que sería divertido, así que acepté con algunas dudas. El viernes por la mañana, Drew llegó en su coche con una sonrisa que parecía esconder un secreto. Salimos de la ciudad y tomamos un camino de tierra que subía hacia unas formaciones rocosas. Finalmente llegamos a la cima de una colina con un claro plano, un lugar donde no esperaba que fuera nuestro destino. Allí ya había algunos coches y reconocí a Alan, Mickey, Riley, Logan y Nate, quienes estaban ocupados armando tiendas y preparando la fogata. La atmósfera era alegre y nostálgica. Pasamos el día recordando viejos tiempos, poniéndonos al día y disfrutando de la compañía. Mientras caminaba por los bordes de la colina, admirando el paisaje rocoso, noté algo extraño a lo lejos, una gran sombra oscura que se movía lentamente por la ladera vecina. Llamé a Nate para que mirara, pero él no vio nada. Cuando volví a mirar, la sombra había desaparecido. Me dije que probablemente sería algún animal salvaje, pero no podía dejar de pensar en ello. La forma se movía de una manera extraña, como si se arrastrara entre las rocas, algo que nunca había visto antes. Más tarde, mientras cenábamos y bebíamos,
Cada uno fue a su tienda para dormir. Durante la noche, me desperté con un ruido inquietante. Alguien rascaba la tierra fuera de mi tienda. Pensé que quizá uno de los chicos no podía dormir, pero luego escuché algo más perturbador. Una respiración aguda y una risa silenciosa y falsa, como si alguien intentara imitar una risa humana por primera vez. El raspado continuó un rato más y luego se desvaneció, dejando solo el sonido de la naturaleza en la oscuridad. Me costó volver a dormir, pero al final el cansancio pudo más. Cuando al día siguiente Drew me despertó, sentí un nudo en el estómago al ver grandes marcas de arañazos en la tierra alrededor de mi tienda, que terminaban hacia el borde del acantilado. De repente, esa misma risa falsa resonó otra vez y vi a Nate con una sonrisa amplia, mientras todos estallaban en carcajadas. Era una broma, y aunque al principio me molestó, tuve que admitir que había sido buena. Después de la broma de Nate, todos volvimos a relajarnos, riendo y disfrutando del día. La conversación inevitablemente regresó a la sombra que había visto en la colina cercana. Describí la figura a los demás y surgieron varias teorías. Algunos pensaban que podría ser un coyote, otros un jaguar, y Mickey bromeó diciendo que tal vez era una serpiente gigante. Todos nos reímos, intentando alejar ese sentimiento extraño que aún me acompañaba. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, un grito desgarrador rompió el silencio y todos nos volvimos hacia Riley, que corría hacia nosotros, pálido y jadeando, con el rostro lleno de terror. Nos dijo que había visto algo extraño en el borde del acantilado. Al principio, todos pensamos que era otra broma, pero su miedo era genuino. Cuando le pedí que me mostrara, él se aferró a mi camisa y me susurró que no estaba bromeando. Giré lentamente y vi, a la orilla de la luz del fuego, un rostro pálido, casi como el de una muñeca de porcelana. No podía distinguir el cuerpo completo, pero su mano delgada y larga apareció en la luz, arrastrando el resto del cuerpo hacia nosotros. Lo que más me inquietó fue que esta criatura no hacía ningún ruido, ni movimientos en la tierra, ni respiración, ni aquella risa falsa. Solo silencio absoluto. En ese momento, sentí que alguien me tocaba el hombro. Era Drew, con voz temblorosa, sugiriendo que corriéramos hacia los coches. Apenas asentí, justo antes de que Logan, el más reservado del grupo, gritara y saliera corriendo. La criatura volteó hacia él y desapareció en la oscuridad, pero no sin antes lanzarse hacia Logan una sombra enorme. Un hilo de sangre roja disparó hacia nuestro fuego, enviando chispas al aire. Logan volvió a aparecer, gritando y sujetándose la pierna, que tenía profundas heridas. Nos apresuramos a recogerlo y bajar corriendo por la colina hacia la ciudad, con la adrenalina a tope. Con Logan cojeando y todos temblando de miedo, bajamos apresuradamente por el camino de tierra hacia la ciudad. Las luces de los coches al final de la colina parecían la única esperanza en medio de la oscuridad creciente. Llegamos al hospital más cercano donde atendieron rápidamente las heridas de Logan, pero la tensión no se disipaba. Todos estábamos demasiado asustados para dormir o hablar mucho. Al día siguiente, Drew, Nate y yo regresamos al campamento para recoger nuestras cosas y tratar de entender qué había pasado. Cuando llegamos, el lugar parecía intacto a simple vista, pero había algo inquietante, marcas profundas en la tierra, como si algo grande y pesado hubiera arrastrado a Logan colina arriba antes de atacarlo. También encontramos pequeños fragmentos de algo que parecía cerámica rota, dispersos cerca del borde del acantilado. Mientras revisábamos, Drew encontró un viejo cuaderno entre unas rocas cercanas. Estaba cubierto de polvo y moho, pero las páginas estaban llenas de anotaciones, dibujos de figuras extrañas y advertencias. No confíes en lo que ves. No sigas las sombras. Ellos están entre los árboles. Sentimos un frío que no venía del viento. Sabíamos que algo estaba viviendo allí arriba, y que no era simplemente un animal salvaje. Acordamos volver a la ciudad y no regresar jamás. Desde aquella noche en las colinas, nada volvió a ser igual. Drew y yo nos mudamos a otro lado del estado, intentando dejar atrás el miedo y el misterio que nos había perseguido.
Pero las pesadillas y la paranoia no nos dieron tregua. A menudo, cuando caía la noche, me encontraba mirando por la ventana durante horas, esperando no ver esa figura extraña entre las sombras. El recuerdo de esa mano delgada, los dedos largos y puntiagudos, y esa cara de porcelana, se habían grabado en mi mente. Aunque intentaba convencerme de que todo había sido un mal sueño o un engaño de la luz, no podía evitar sentir que algo me observaba, invisible, justo más allá del alcance de la vista. Drew, por su parte, parecía afectado también. Ya no era el extrovertido que conocía, se había vuelto más reservado y distante. Algunas noches, me confesó en voz baja que creía que aquella cosa podía seguirnos, que no éramos realmente seguros en ningún lugar. A veces pensaba que él exageraba, pero el miedo compartido hacía que nuestras palabras siempre fueran más silenciosas, más cargadas de tensión. En ocasiones, recibíamos mensajes extraños y llamadas sin respuesta. La sombra parecía alargar su presencia más allá de las colinas, hasta alcanzarnos en la ciudad. Sabíamos que nunca podríamos olvidarlo, y que, de alguna forma, ese ser vivía en nuestra memoria y en la oscuridad que nos rodeaba. Pasaron los meses, y aunque la vida continuaba, esa sensación inquietante nunca desapareció. Drew y yo aprendimos a vivir con ese miedo latente, aceptando que hay cosas en el mundo que no se pueden explicar ni controlar. La criatura de las colinas, con su silencio absoluto y sus movimientos extraños, quedó como una sombra permanente en nuestras vidas. Hablamos a menudo sobre qué podría haber sido, revisando teorías desde animales salvajes hasta entidades desconocidas. Pero ninguna explicación parecía encajar con lo que vimos y sentimos aquella noche. Lo único claro es que lo que vivimos fue real, y que las colinas guardan secretos que tal vez nunca debamos descubrir. Antes de despedirnos, Drew me preguntó si alguna vez volvería con él a ese lugar. Respondí con un rotundo no. Al fin y al cabo, algunas sombras están mejor sin ser enfrentadas.